En las culturas semíticas antiguas, él era un término genérico para Dios, similar a como usamos hoy en día la palabra Dios en contextos variados. Él no era necesariamente un nombre exclusivo de una deidad, sino un título. En la Biblia, él se usa para referirse al Dios de Israel, pero no como un nombre, sino como un título, como el Shaddai Dios Todopoderoso, o el Elión Dios Altísimo. Evidencia adicional. Las inscripciones canáneas y ugaríticas revelan que los nombres teofóricos con él eran comunes entre los pueblos semitas, pero esto no indica que compartieran exactamente la misma teología o concepto de divinidad. La religión hebrea evolucionó hacia el monoteísmo, algo radicalmente distinto del politeísmo de sus vecinos. En la arqueología, descubrimientos como la inscripción de Kuntillet Ajrud y otros textos del antiguo Israel reflejan que, aunque los israelitas tenían interacciones culturales con los cananeos, Iu se diferenciaba de él y otros dioses como Baal en la propia revelación bíblica y en la práctica religiosa. Argumento. Es incorrecto afirmar que Olam significa mundo. En la Biblia, Olam significa eternidad o tiempo indefinido, como ya mencioné anteriormente. Esto queda demostrado en pasajes como Isaías 40, 28, donde se describe a Dios como eterno y omnipotente. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno, el Olam, es Iu, el creador de los confines de la tierra? Evidencia adicional. El hebreo bíblico tiene múltiples formas de expresar tiempo indefinido o eternidad, como la frase Mina Olam Bead Olam, de eternidad a eternidad. Además, la idea de Dios como eterno y trascendente es central en la Biblia y no se basa en conceptos de divinidades locales o geográficas. La teología bíblica es clara en que Iu no es solo un Dios regional, sino el creador y soberano de todo el universo. La idea de que el Elión, Dios Altísimo, era un demiurgo es una distorsión. En la Biblia, el Elión se refiere a la supremacía absoluta de Dios sobre todas las cosas, y no a una entidad intermedia o demiúrgica. El término Elión aparece en la Biblia, por ejemplo, en Deuteronomio 32, 8, donde Dios es descrito como el que da a las naciones sus herencias, refiriéndose a la autoridad y soberanía total de Iu, no como una deidad menor. Evidencia adicional. Los textos bíblicos no hacen referencia a un demiurgo en el sentido filosófico platónico, sino a un Dios todopoderoso que es el creador de todas las cosas. La identificación del Elión con un demiurgo es un intento moderno de hacer conexiones forzadas entre tradiciones religiosas que no tienen base textual sólida. Los contextos en los que se utiliza Elión en la Biblia siempre describen a Iu como el creador y soberano sobre todo, no como una figura intermedia. Afirmar que ningún hebreo sabía leer o escribir antes del 900 a.C. es una simplificación extrema. Si bien los textos hebreos más antiguos que poseemos datan de alrededor de esa época, esto no significa que los hebreos no tuvieran sistemas de escritura antes. La tradición oral y la transmisión de historias sagradas eran fundamentales en muchas culturas antiguas, incluidos los israelitas, y la arqueología ha demostrado que los hebreos estaban expuestos a sistemas de escritura más antiguos, como el egipcio y el acadio. Evidencia adicional. Inscripciones como las de Tel Zayit y Kirbet y Jaffa, que datan de finales del siglo X a.C., muestran que había sistemas de escritura en uso entre los israelitas mucho antes de lo que se afirmaba previamente. La Biblia menciona que los cananeos descienden de Cam, y la arqueología y los estudios lingüísticos apoyan que los cananeos eran un pueblo semítico que habitaba la región antes de la llegada de los israelitas. Sin embargo, los israelitas se distinguen culturalmente por su monoteísmo y su rechazo a los dioses cananeos como Baal y El, tal como se documenta a lo largo del Antiguo Testamento. Evidencia adicional. El análisis genético de restos cananeos encontrados en Sidón, Líbano, ha demostrado una conexión genética con los habitantes modernos de la región, lo que refuerza la narrativa bíblica de que los cananeos eran un pueblo distinto, que habitaba la región antes de la conquista israelita. Los estudios confirman la historicidad de los pueblos mencionados en la Biblia, lo que refuerza la autenticidad del relato bíblico sobre los orígenes de los cananeos y los israelitas. Vamos a destruir cada una de las premisas ateas del sincretismo planteadas y refutarlas de manera contundente, usando argumentos históricos, lingüísticos y teológicos para dejar claro que esas afirmaciones carecen de fundamento sólido. 1. El Elión no era un demiurgo cósmico canáneo. La afirmación de que el Elión es un demiurgo cósmico en el sentido que está por encima de todo, incluyendo otros dioses, y que toda la creación emana de él es una distorsión del significado en la Biblia y en la teología hebrea. Demiurgo en el sentido platónico o gnóstico. La idea de un demiurgo viene del pensamiento gnóstico y neoplatónico, donde el demiurgo es un ser intermedio entre la divinidad suprema y la materia.
Esto no tiene ninguna relación con el concepto de El Elyon en la Biblia. En la teología bíblica, el Elyon, Dios Altísimo, se refiere exclusivamente a la supremacía de Iu sobre todo, sin ninguna referencia a una emanación o creación intermedia. Iu no es un ser subordinado, ni un intermediario entre la divinidad y la creación, sino que es el creador directo y soberano absoluto del universo. Evidencia bíblica. En el texto bíblico, el término El Elyon aparece, por ejemplo, en Génesis 14, 18, 20, cuando Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, el Elyon, bendice a Abraham en el nombre del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Este pasaje deja claro que el Elyon en la teología bíblica no es un Dios menor o intermediario, sino el creador absoluto del cosmos. Esto no se parece en absoluto a la noción de un demiurgo que actúa como intermediario entre un Dios superior y la materia. Diferencias con el canáneo. En la mitología canánea, él es un dios del panteón politeísta, y su estatus está lejos de ser el de un creador único. De hecho, en las mitologías ugaríticas, él es un dios limitado, uno más entre muchos, no el creador supremo del universo. Comparar a El Elyon con el de Ugarit es un grave error de comprensión. 2. Sobre el título El Elyon y su uso en la Biblia hebrea usa títulos como El Elyon Dios Altísimo, y El Shaddai Dios Todopoderoso, para describir diferentes aspectos del carácter y la naturaleza de Iu. La afirmación de que el Elyon y el Shaddai se derivan directamente del dios canáneo él es incorrecta, ya que estos títulos bíblicos no tienen el mismo significado ni función en las dos tradiciones. El Elyon. Como se mencionó anteriormente, en la Biblia este título se refiere a la supremacía de Iu sobre todos los demás seres y poderes, y no implica que sea un ser subordinado o demiúrgico. En la teología bíblica, Iu es único y supremo, mientras que en las mitologías canáneas él es solo uno más en un panteón de muchos dioses, como Baal o Anat. No existe paralelismo significativo entre el monoteísmo hebreo y el politeísmo ugarítico. El Shaddai. El término Shaddai se refiere al poder y la suficiencia de Dios, y en la Biblia hebrea se usa para expresar que Dios es el Todopoderoso, como en Génesis 17, 1, cuando Dios se presenta a Abraham. No tiene conexiones conceptuales o teológicas directas con las deidades canáneas. Los intentos de conectar Shaddai con elementos de mitología canánea no tienen base firme en la arqueología o la lingüística. La diferencia clave. Los israelitas tenían una comprensión radicalmente diferente de Dios en comparación con las culturas vecinas. Iu es un dios monoteísta, creador y soberano absoluto, mientras que en las mitologías canáneas, él es solo uno entre varios dioses con poderes limitados. La Biblia rechaza enfáticamente el politeísmo, por ejemplo, en Deuteronomio 6, 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 3. Relación entre las lenguas. Hebreo, ugarítico y sumerio. La afirmación de que los creyentes confunden el hebreo con el ugarítico y que éste se parece más al sumerio que al hebreo es totalmente errónea desde un punto de vista lingüístico. Vamos a desmantelar esta afirmación con hechos lingüísticos verificables. Ugarítico y hebreo. Tanto el ugarítico como el hebreo son lenguas semíticas del noroeste, lo que significa que pertenecen a la misma familia lingüística. De hecho, están mucho más cerca entre sí que del sumerio, que es una lengua completamente diferente y no semítica. Las lenguas semíticas comparten estructuras gramaticales, raíces y vocabulario que las diferencian claramente de lenguas no semíticas como el sumerio. Decir que el ugarítico se parece más al sumerio que al hebreo es simplemente falso. Diferencias entre hebreo y ugarítico. Aunque hay similitudes lingüísticas debido a su proximidad geográfica y temporal, el hebreo bíblico se desarrolló con características únicas, influenciado por su monoteísmo y teología. Por otro lado, los textos ugaríticos, como los mitos de Baal y El, están incrustados en un contexto politeísta, y por eso las comparaciones con el hebreo bíblico son limitadas. 4. La cronología de los textos. Hebreo vs. Ugarítico. La afirmación de que el hebreo más antiguo data de 900 a.C., mientras que los textos ugaríticos son más antiguos, 2000 a.C., y por lo tanto superiores, es engañosa y no tiene en cuenta la realidad de la transmisión oral y las dataciones de los textos bíblicos. Textos hebreos antiguos. Aunque los textos hebreos más antiguos que tenemos en forma escrita pueden datar del siglo X a.C., esto no implica que las tradiciones hebreas surgieran de la nada en ese momento. La transmisión oral de textos y relatos sagrados era común en todas las culturas antiguas, y la Biblia contiene historias que se remontan a varios siglos antes de que fueran escritas.
De hecho, la datación del Pentateuco y otros libros antiguos indica que muchas de estas tradiciones tienen orígenes mucho más antiguos. Textos ugaríticos. Aunque los textos ugaríticos sean más antiguos, esto no implica superioridad teológica o textual. La Biblia y las tradiciones israelitas fueron elaboradas en un contexto diferente y con un objetivo monoteísta claro, lo cual las separa radicalmente de los textos politeístas de Ugarit. Conclusión: este intento de vincular a Iu con el dios canáneo se basa en una confusión o manipulación de términos y conceptos. Las diferencias entre el monoteísmo israelita y el politeísmo canáneo son enormes, tanto teológicamente como en la comprensión del rol de Dios en la creación. El Elión en la Biblia no es un demiurgo ni tiene relación con un ser intermedio. Es el título que describe la supremacía total de Iu. El Shaddai en la Biblia no tiene conexión con montañas míticas ni politeístas. Es un título que describe el poder absoluto de Dios. Las lenguas hebrea y ugarítica están relacionadas, pero la mitología canánea y la teología bíblica son radicalmente diferentes en su visión de Dios. La cronología de los textos no invalida la autenticidad o la antigüedad de las tradiciones hebreas, ya que muchas de ellas se transmitieron oralmente antes de ser escritas. Con esto, queda totalmente refutada la afirmación de que el Elión es simplemente una versión del dios el canáneo o que existe una confusión entre el hebreo y el ugarítico. La teología bíblica es única y distinta del politeísmo de las culturas vecinas. La afirmación de que la palabra El se originó en Canaán y fue adoptada por los israelitas con títulos como el Shaddai o el Elión para referirse a Ihu es una simplificación y distorsión histórica. Vamos a analizarlo y refutarlo paso por paso con argumentos sólidos basados en la lingüística, la historia y la teología bíblica. 1. El como término genérico y no exclusivo de Canaán. La palabra el en hebreo, no es exclusiva de Canaán ni de la religión canánea. De hecho, es una palabra genérica en muchas lenguas semíticas del noroeste, que significa simplemente Dios o divinidad. No es un nombre propio limitado a una deidad específica, sino más bien un término general que se usa en diversas culturas semíticas para referirse a una figura divina. A él en el contexto de las lenguas semíticas el término él aparece no solo en Canaán, sino también en otras culturas semíticas antiguas, como en Mesopotamia y en culturas arameas. Por lo tanto, no se puede afirmar que los israelitas tomaron el nombre de Canaán. Era un término común que tenía múltiples usos en diferentes contextos religiosos y culturales. El hebreo, como lengua semítica, comparte raíces lingüísticas con el canáneo y otras lenguas semíticas. La palabra el en hebreo bíblico, aunque tiene algunas similitudes con la mitología canánea, tiene una connotación diferente cuando se refiere al Dios de Israel, Ihu. Bel como término genérico no implica equivalencia teológica, aunque los cananeos adoraban a una deidad llamada El, esto no significa que el Dios de Israel sea idéntico o derivado de esa figura. En el contexto de la Biblia hebrea, Él es simplemente un título que enfatiza la divinidad de Ihu, pero se desarrolla teológicamente de manera única. En los textos bíblicos, Él nunca es visto como una figura separada de Ihu. Al contrario, es un título que se refiere al Dios único y verdadero. Por ejemplo, en Éxodo 6:3, Dios se revela a Moisés diciendo: Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre Ihu no me di a conocer a ellos. Esto muestra que, aunque Dios era conocido bajo diferentes títulos, Ihu es el único Dios que abarca todas esas manifestaciones. 2. Títulos como el Shaddai y el Elión en la teología bíblica. La afirmación de que los israelitas tomaron el Shaddai y el Elión de los cananeos es incorrecta, ya que estos títulos, aunque pueden compartir raíces lingüísticas, se usan de manera única y original en el contexto de la teología bíblica. A el Shaddai, el título el Shaddai se traduce comúnmente como Dios Todopoderoso. En la Biblia hebrea, se usa para enfatizar el poder de Dios, especialmente en su relación con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Génesis 17:1 es un ejemplo de esto, donde Dios le dice a Abraham: Yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Este título no tiene paralelo exacto en la religión canánea. Aunque los cananeos tenían dioses asociados con la naturaleza y el poder, el uso de Shaddai para referirse a Dios como todopoderoso es exclusivo de la teología bíblica, que está profundamente centrada en la idea de un Dios único y soberano. Ve el Elión. El término el Elión significa Dios Altísimo. En la Biblia, este título resalta la supremacía absoluta de Ihu sobre todo el universo y las demás deidades. Un ejemplo clásico es el pasaje de Génesis 14, 19, 20, donde Melquisedec bendice a Abraham en el nombre del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra.
Este título subraya que no hay otro dios que compita con Iu. En las mitologías canáneas, él puede ser considerado un dios supremo, pero no es un dios único. Él en la Biblia es incomparable y único, monoteísmo, mientras que él en el contexto canáneo es parte de un panteón politeísta donde otros dioses, como Baal, también tienen roles importantes. 3. Diferencias entre la teología israelita y la canánea. Es fundamental reconocer que, aunque los israelitas usaban palabras y términos que compartían con otras culturas semíticas, su teología era completamente distinta. Monoteísmo radical. Los israelitas introdujeron una forma radical de monoteísmo en un contexto cultural donde el politeísmo era la norma. En la religión de Canaán, él era un dios entre muchos, pero en la Biblia, Iu es el único Dios verdadero y no comparte su divinidad con nadie más. Deuteronomio 6:4, escucha, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Rechazo del politeísmo. La Biblia no solo adopta un monoteísmo absoluto, sino que también condena explícitamente a los dioses canáneos, incluyendo a El y Baal. Textos como Deuteronomio 12, 31, 32 muestran que los israelitas no solo se diferenciaron teológicamente, sino que también rechazaron la idolatría y los cultos politeístas de sus vecinos. 4. La evolución de los términos no implica adopción teológica, aunque es cierto que las palabras y nombres pueden evolucionar o adaptarse entre diferentes culturas, como ocurre con muchos términos religiosos, esto no implica que los conceptos o las creencias sean idénticos. Los israelitas usaron términos como él para referirse a su Dios, pero el contexto y significado en que lo usaron es único y distinto. Raíces comunes, teologías diferentes. La presencia de términos compartidos entre culturas vecinas no implica que las creencias religiosas fueran las mismas. La teología bíblica desarrolla un concepto de Dios que es completamente diferente del politeísmo canáneo. Iu no es simplemente otro él en un panteón, sino el único Dios creador y soberano. 5. Evidencia arqueológica y lingüística. Los estudios arqueológicos y lingüísticos muestran que, aunque los israelitas y los cananeos compartían un ambiente cultural similar, la religión israelita se distinguió claramente a través de su monoteísmo. La religión israelita no es una derivación directa del canáneo, sino una reinterpretación y transformación que lleva a la creencia en un único Dios. Descubrimientos arqueológicos. El estudio de las inscripciones ugaríticas y canáneas muestra que, aunque los términos como el existían en ambas culturas, las prácticas religiosas y los sistemas de creencias eran diferentes. Las referencias bíblicas a El Shaddai y el Elión no tienen equivalentes exactos en el culto a él en Ugarit, donde el panteón estaba compuesto por múltiples dioses. Conclusión. La afirmación de que el uso de él por los israelitas es una adopción directa del dios canáneo no tiene fundamento sólido. Aunque las lenguas y culturas vecinas compartían términos, los israelitas desarrollaron una teología completamente diferente, basada en la idea de un Dios único, eterno y supremo. Iu no es simplemente una versión de él, sino que representa una ruptura radical con el politeísmo circundante. Para refutar esta afirmación, que sostiene que el título El Shaddai en la Biblia proviene de los mitos ugaríticos sobre el dios canáneo él, debemos desglosar la evidencia teológica, histórica y lingüística que demuestra que la interpretación y el uso de El Shaddai en la Biblia es único y distinto. Aquí están los argumentos fuertes para desmontar esta afirmación. 1. Diferencia de contextos teológicos entre el Shaddai y el dios canáneo. En la afirmación de que el Shaddai proviene del dios canáneo y que ambos vivían en una montaña es una simplificación de las diferencias entre el monoteísmo israelita y el politeísmo canáneo. El concepto de El Shaddai en la Biblia es exclusivamente israelita y Shaddai significa Dios Todopoderoso o el Omnipotente, un título que resalta el poder y la soberanía de Iu, particularmente en el contexto de la relación entre Dios y los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Génesis 17:1 presenta a Dios diciéndole a Abraham: Yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Esto refleja una autoridad y poder total, diferente del dios canáneo él, que era solo una figura más dentro de un panteón. La palabra Shaddai tiene raíces hebreas que pueden referirse al poderoso o el que domina. Algunos estudios sugieren que el término proviene de una raíz que implica poder o destrucción, lo que subraya el carácter todopoderoso de Iu. Este atributo no es compartido por él en la mitología canánea, donde era simplemente el jefe del panteón, pero no todopoderoso en el mismo sentido. Ve el politeísmo canáneo frente al monoteísmo israelita. El dios el de los cananeos era una figura dentro de un panteón que incluía otras deidades como Baal, Anath y Aserá.
En contraste, el Dios de la Biblia, Iu, es el único y verdadero Dios, sin competencia ni igual, Deuteronomio 6, 4. Este monoteísmo radical es lo que distingue la fe israelita de las religiones politeístas como la canánea. En la religión canánea, él era más pasivo y distanciado en comparación con el Dios Iu de los israelitas, quien es activamente involucrado en la vida de su pueblo. Iu es dinámico y personal, mientras que él es más remoto en los mitos ugaríticos. 2. Similitud superficial de la montaña sagrada no implica equivalencia teológica. El hecho de que el Ugarit y Iu en la Biblia estén asociados con montañas no significa que los dos sean la misma deidad o que uno derive del otro. Las montañas, en diversas culturas, a menudo representan lugares elevados de encuentro entre lo divino y lo humano, debido a su proximidad al cielo. Esto es un arquetipo común en muchas religiones antiguas y no es evidencia de plagio o adopción. A la montaña en la Biblia es simbólicamente diferente. En la Biblia, el monte Sinaí, o monte Horeb, es el lugar donde Dios se revela a Moisés y entrega a los 10 mandamientos, Éxodo 19, 20. Este evento no es comparable con los mitos canáneos, ya que aquí Dios está interactuando directamente con su pueblo elegido, haciendo un pacto y revelando su voluntad. Es un lugar de alianza y santificación. Aunque las montañas pueden ser vistas como lugares de residencia divina en muchas culturas, en el contexto bíblico, el monte Sinaí representa mucho más que un simple trono divino. Es el sitio de la revelación del Dios único y de la formación del pueblo de Israel como nación bajo Iu. Esto no tiene paralelo en la mitología ugarítica. B. El uso de montañas en la literatura religiosa es universal. Montañas como lugares sagrados no son exclusivas de Canaán o Israel. En muchas culturas, las montañas tienen una carga simbólica especial como lugares elevados cercanos a lo divino. Desde el monte Olimpo en Grecia hasta el monte Merú en la cosmología hindú, las montañas han sido vistas como lugares donde habitan los dioses. Esto no significa que todas estas religiones compartan una raíz común en términos de sus creencias. Los paralelismos superficiales, como la montaña sagrada, no prueban que haya una conexión teológica o derivación entre el culto de él y la adoración a Iu. El uso común de una imagen arquetípica no implica equivalencia o plagio. 3. Diferencia de roles. El Shaddai y él en sus respectivos contextos en la mitología ugarítica, el dios él era un dios creador y patriarcal, pero estaba rodeado de otras deidades, como Baal, que desempeñaban roles importantes en el control de la naturaleza y el destino humano. En cambio, Iu en la Biblia es único y no tiene rivales. Es el Dios supremo y soberano sobre toda la creación, y no comparte su poder con ninguna otra deidad. A Iu como Dios exclusivo del pacto. El uso de títulos como el Shaddai en la Biblia se asocia directamente con el pacto entre Dios y los patriarcas, algo que es exclusivo del monoteísmo israelita. En Éxodo 6, 3, Dios mismo se identifica como el Shaddai en su trato con Abraham, Isaac y Jacob. Esta relación de pacto es clave en la Biblia y no tiene equivalente en la religión canánea. Mientras que el Ugarit tenía un papel distante y abstracto como jefe del panteón, Iu en la Biblia es profundamente personal y comprometido con su pueblo, algo que marca una gran diferencia teológica. Iu es un dios activo que interviene en la historia para liberar, guiar y proteger a su pueblo, Éxodo 3, 7, 10. 4. Evidencia textual y arqueológica. El Shaddai no es un título canáneo. No hay evidencia que sugiera que el Shaddai era un título comúnmente usado para el dios el Ugarit. Mientras que los textos ugaríticos mencionan a él como un dios principal, no hay un equivalente exacto de Shaddai asociado a él en la mitología canánea. A distinción entre Shaddai y los títulos canáneos, el título Shaddai no aparece en los textos ugaríticos ni en otras literaturas canáneas. Su uso es particular en el contexto bíblico para referirse a la omnipotencia de Iu. Los mitos ugaríticos describen a él de manera muy diferente de cómo la Biblia describe a Iu como el Shaddai. Mientras que el Ugarit es pasivo y en gran parte no interviene en los asuntos humanos, Iu como el Shaddai es un dios que actúa poderosamente en la historia humana. 5. La unicidad de Iu frente a las deidades canáneas. La teología de la Biblia hebrea es radicalmente distinta de la de Ugarit y Canaán. Aunque pueda haber términos compartidos debido a la proximidad cultural y lingüística, el concepto de Dios en el judaísmo temprano es monoteísta y exclusivo. Iu no es simplemente una versión del Dios el canáneo. En lugar de eso, Iu es el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, y no comparte su trono con ninguna otra deidad. Conclusión: la afirmación de que el Shaddai es derivado de los mitos ugaríticos es infundada.
Aunque las culturas compartían algunos términos y símbolos, la teología bíblica es única en su monoteísmo y en su concepción de un Dios todopoderoso y personal que establece un pacto con su pueblo. Iu no es una versión del Dios cananeo El, sino el único Dios soberano, sin igual, cuya revelación y poder trascienden cualquier mito pagano. No hay evidencia sólida que sugiera que el Dios cananeo El era conocido como el Shaddai en los textos ugaríticos o en otras fuentes canáneas. A continuación, se detallan los argumentos y evidencias que refuerzan esta posición. 1. Diferencias entre El y el Shaddai. El Dios de Ugarit, El, vs. El Shaddai en la Biblia. El en Ugarit. En la mitología ugarítica, Él es el dios principal del panteón canáneo, asociado con la creación y la paternidad divina. Sin embargo, Él no se describe con el atributo de ser todopoderoso en el mismo sentido que se usa el Shaddai en la Biblia hebrea. En los textos ugaríticos, Él tiene un papel más pasivo y distante, no relacionado con la omnipotencia activa o intervencionista que caracteriza a Iu como el Shaddai. El Shaddai en la Biblia. El título El Shaddai se usa en la Biblia para subrayar la omnipotencia y la supremacía de Iu, especialmente en relación con su pacto con los patriarcas. En Génesis 17:1, Dios se presenta a Abraham como el Shaddai, lo que enfatiza su poder total y su capacidad para cumplir sus promesas. Esta interpretación no tiene paralelo en los textos canáneos. 2. Evidencia textual y arqueológica a textos ugaríticos. Falta de El Shaddai en Ugarit. No hay evidencia en los textos ugaríticos que Él se le llame el Shaddai. Los textos ugaríticos mencionan a Él como el Dios principal, pero no se le atribuye el título de Shaddai ni se le describe como un Dios todopoderoso de la manera en que se presenta en la Biblia. Características de Él. En los textos ugaríticos, Él es descrito principalmente como una figura paternal y creadora, pero no como un Dios que ejerce el mismo tipo de poder y control absoluto que se asocia con el Shaddai en la Biblia. Ve la Biblia hebrea. Uso exclusivo en la Biblia. El título El Shaddai es específico de la Biblia hebrea y no aparece en otras literaturas antiguas en el contexto que se le da en la Biblia. El uso de El Shaddai para describir a Dios en la Biblia refleja una concepción teológica única que no tiene una equivalencia directa en el panteón canáneo. 3. El monoteísmo israelita vs. El politeísmo canáneo a monoteísmo de Iu como Dios único. En el judaísmo, Iu es presentado como el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, y no como una versión de alguna deidad de panteones vecinos. La teología bíblica enfatiza un monoteísmo estricto, donde Iu no tiene rivales ni equivalentes en otras religiones. El poder de Iu. El título El Shaddai resalta la omnipotencia de Iu, un atributo central en la teología bíblica. Esto es diferente de cómo se representa a Él en el contexto canáneo, que no es descrito con la misma profundidad en cuanto a poder y control. Ve diferenciación de características Él en Canaán. Mientras que Él en el contexto canáneo es una deidad importante, su rol es más limitado en comparación con el papel de Iu como el Shaddai. La diferenciación en el poder y la autoridad es significativa, con Él siendo más un Dios de creación y menos un Dios activo y omnipotente. Conclusión: no hay evidencia convincente de que el dios canáneo Él fuera conocido como el Shaddai en las fuentes ugaríticas o en otras literaturas canáneas. El título El Shaddai se usa en la Biblia hebrea para describir a Iu con un atributo de omnipotencia que no se encuentra en el dios El de los mitos ugaríticos. Iu como el Shaddai y el dios El en Canaán representan conceptos teológicos distintos, con el Shaddai teniendo una connotación de poder absoluto y pacto que no tiene equivalente directo en la mitología canánea. El argumento del ateo sobre la conexión entre Él y el Shaddai puede derivar de una serie de malentendidos o interpretaciones erróneas de la evidencia textual y arqueológica. Aquí se presentan varias razones por las cuales el ateo puede hacer esa afirmación, y por qué esas afirmaciones no se sostienen. Razones por las que el ateo puede afirmar la conexión. 1. Comparación de nombres y títulos. El ateo puede observar que tanto Él en la mitología canánea como el Shaddai en la Biblia incluyen la raíz El, y asumir que esto implica una equivalencia directa. La raíz El significa Dios en semítico, y aunque los nombres parecen similares, esto no implica que los dioses sean equivalentes. 2. Influencia cultural y sincretismo. La idea de sincretismo religioso, donde las religiones influyen unas sobre otras, puede llevar a la creencia de que las características de Él se mezclaron con el Dios de Israel. Aunque hubo intercambios culturales, esto no necesariamente implica una equivalencia en los títulos o atributos divinos. 3. Interacciones entre culturas. Los antiguos israelitas estaban en contacto con culturas vecinas como los cananeos y los ugaríticos.
El ateo puede suponer que algunas características de los dioses cananeos fueron adoptadas por los israelitas, lo que puede llevar a la afirmación de similitudes entre él y el Shaddai. ¿Por qué estas afirmaciones no se sostienen? 1. Evidencia textual y arqueológica. Textos ugaríticos. No hay evidencia en los textos ugaríticos de que él fuera conocido como el Shaddai. En la literatura ugarítica, él tiene un rol específico como Dios creador y paternal, sin las características de poder absoluto que se le atribuyen al Shaddai. La Biblia hebrea. El título El Shaddai es exclusivo de la Biblia hebrea y se usa para describir a Iu como un Dios omnipotente, una característica que no se atribuye a él en los textos cananeos. La Biblia presenta el Shaddai con una teología única que no tiene paralelo en la mitología canánea. 2. Diferencias teológicas. Papel y características. En la mitología canánea, él es una figura paternal y creadora, pero no se le atribuye el poder omnipotente o intervencionista que caracteriza a El Shaddai en la Biblia. El dios canáneo no tiene el mismo rol activo en la historia y la salvación que se asocia con el Shaddai. 3. Contextos culturales diferentes. Desarrollo independiente. Aunque hay influencias culturales entre las antiguas religiones semíticas, las características y títulos divinos a menudo se desarrollaron de manera independiente. El hecho de que él y el Shaddai compartan una raíz lingüística no significa que representen al mismo Dios o tengan los mismos atributos. 4. Evidencia de los textos bíblicos. Uso en la Biblia. El término El Shaddai se usa en la Biblia para enfatizar la omnipotencia de Iu y su capacidad para cumplir sus promesas. Este uso específico es consistente con la teología bíblica y no se refleja en los textos ugaríticos sobre él. Conclusión. Las afirmaciones del ateo sobre la equivalencia entre él y el Shaddai se basan en la suposición de que similitudes superficiales en los nombres implican una equivalencia en los atributos y roles divinos. Sin embargo, la evidencia textual y arqueológica muestra que él y el Shaddai representan conceptos teológicos distintos y no deben considerarse equivalentes. La confusión puede surgir de una interpretación incorrecta de las raíces lingüísticas y los contextos culturales diferentes en los que estos términos se usan. Textos ugaríticos. Los textos de Ugarit, que datan de alrededor del 1400 al 1200 a.C., proporcionan información sobre el panteón canáneo. En estos textos, él es descrito principalmente como un dios paternal y de la creación, pero no como un dios omnipotente. Rol paternal y creador. En los textos ugaríticos, él es presentado como el padre de los dioses y el creador del universo. Sin embargo, su rol es más como una figura de autoridad y sabiduría en lugar de un ser que ejerce un control absoluto sobre el cosmos. Limitaciones y dependencia. Él es representado como un dios que, aunque venerado como el anciano supremo, muestra limitaciones en su poder y autoridad. En textos como el ciclo de Baal, él a veces tiene que negociar con otros dioses y no siempre ejerce un poder decisivo sin consulta o apoyo de otros miembros del panteón. Ejemplo del poema de Baal. En el poema ugarítico del ciclo de Baal, él es descrito como un dios que no siempre tiene control directo sobre los eventos. Baal, un dios más joven y dinámico, actúa a menudo en oposición a él y sus decisiones no siempre son finales. 2. Características comparativas. Atributos en la mitología canánea. En la mitología canánea, él es descrito como un dios con atributos similares a los de otros dioses de la región, pero sin las características de omnipotencia que se encuentran en el dios bíblico El Shaddai. No omnipotente. Él no es descrito como omnipotente en los textos ugaríticos. Su autoridad es significativa, pero no es absoluta ni sin limitaciones. Interacciones con otros dioses. En la mitología canánea, él tiene que interactuar y, en ocasiones, negociar con otros dioses como Baal y Aserá. Esta interacción sugiere un panteón de dioses con roles y poderes compartidos, en lugar de un dios supremo con control absoluto. 3. Evidencia arqueológica y comparativa. Análisis comparativo. Comparando la mitología de él con el dios bíblico El Shaddai, se observan diferencias significativas en cuanto a la representación del poder y la autoridad. Títulos y roles. El Shaddai en la Biblia es descrito como el Dios Todopoderoso, un título que denota poder absoluto y control soberano sobre el universo. En contraste, el de la mitología canánea no posee estos atributos en la misma medida y a menudo requiere la colaboración de otros dioses para cumplir sus propósitos. Estudios arqueológicos. La evidencia arqueológica sugiere que la figura de él en la mitología canánea era menos central y no tan dominante como los dioses de la mitología bíblica. Los textos de Ugarit y otras inscripciones canáneas muestran a él como una figura importante pero no omnipotente. 4.
Distinciones en la tradición bíblica. Desarrollo teológico. La Biblia presenta a El Shaddai con atributos teológicos únicos que no se encuentran en la mitología canánea. El desarrollo del concepto de El Shaddai en la Biblia refleja una evolución en la comprensión de la divinidad que se diferencia claramente de la representación de él en la mitología canánea. Omnipotencia y omnisciencia. En la tradición bíblica, El Shaddai es un dios que tiene el poder de cumplir sus promesas y controlar el universo, una característica que no se refleja en la figura de él en los textos canáneos. En conclusión, la evidencia textual y arqueológica muestra que el de la mitología canánea no es descrito como un dios omnipotente ni tiene las características absolutas atribuidas a El Shaddai en la Biblia. La comparación entre los atributos de él y El Shaddai revela diferencias significativas en la concepción de la divinidad entre las dos tradiciones. ¿De dónde carajos sacas que el dios él es todopoderoso? Ja, tus textos canáneos solo dicen todo lo contrario. En los textos ugaríticos, él es descrito como viviendo en las montañas, específicamente en el monte de la deidad conocido como él, y este trono en las montañas es una característica común en la mitología canánea para varios dioses. No exclusivo a él. La asociación de dioses con montañas o tronos en montañas es un motivo común en las religiones del Antiguo Oriente Próximo. No es exclusivo de él. Otros dioses en la región también se asociaban con montañas como lugar de residencia o poder. La idea de que Yahvé, Jehová, tenía un trono en una montaña como él en la mitología canánea es incorrecta. Aquí se clarifica cómo la concepción de Yahvé difiere significativamente de la de él. 1. Residencia divina en la Biblia. Yahvé y el monte Sinaí. Monte Sinaí. En la Biblia, el monte Sinaí es el lugar donde Dios revela la ley a Moisés, pero no es descrito como la residencia permanente de Yahvé. Es un lugar de encuentro y revelación, no un trono divino permanente. Trascendencia de Yahvé. Yahvé es presentado como trascendente y omnipresente, no limitado a un lugar físico específico. La idea es que Dios está en todas partes y no confinado a una montaña. No identificación con montañas. Sin residencia física. A diferencia de él, quien en la mitología canánea tenía una residencia en las montañas, Yahvé no tiene una residencia física permanente. Su presencia es más abstracta y espiritual en la tradición bíblica. 2. Diferencias en la concepción de la divinidad de él en la mitología canánea. Trono en las montañas. En los textos ugaríticos, él es descrito como teniendo un trono en las montañas, lo que representa una autoridad y residencia dentro del panteón canáneo. Dios politeísta. Él era una figura dentro de un panteón politeísta, con otros dioses que también tenían roles y residencias distintas. Yahvé en la tradición bíblica. Monoteísmo. Yahvé es presentado como el único Dios, omnipotente y omnipresente, sin una residencia física específica. Este monoteísmo implica que no hay otros dioses y que Yahvé no está limitado a un lugar específico. Dios inmutable. La tradición bíblica enfatiza que Dios es inmutable y eterno, no sujeto a limitaciones físicas o geográficas. 3. Evidencia textual y arqueológica. Textos ugaríticos. El en Ugarit. Los textos ugaríticos muestran que él tenía un trono en las montañas y estaba asociado con una residencia divina específica. Este contexto es más culturalmente y teológicamente definido en el marco canáneo. Textos bíblicos. Descripciones bíblicas. Los textos bíblicos no describen a Yahvé con un trono en las